Bienvenidos. Nuestros amados padres y reyes, Melquisedec Lisbeth, nos da la bienvenida a su grandiosa fiesta de gozo y paz. Y todos sus hijos les damos gracias por mostrarnos su eterno amor, en siempre darnos el pan de cada día, para nuestro alimento espiritual. Con el amor de nuestros padres y Dios, saludamos a toda la familia de la fe de Cristo Lisbeth, los que somos testigos presenciales del tiempo tan esperado de la llegada de Nuestra Señora y Salvadora Jesucristo Lisbeth, A quien adoramos ahora y por siempre en su presencia. ¡Qué privilegio tan grande! Gracias, padres. Amén. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. También en nombre de nuestros padres, le damos la bienvenida a todos los que nos acompañan por primera vez. Es importante que sepan que ahora mismo tienen el privilegio de haber sido invitados a la cena del Señor. Se han acercado a la ciudad del Dios vivo, al monte más alto, la Jerusalén celestial, Cristo Lisbeth, en quien habita toda la plenitud de la deidad de Dios. Hoy escucharán a Dios hablar directamente y a través de sus muchos millares de ángeles santos. Por eso te instamos a que prestes toda tu atención a las palabras de Dios Madre Cristo Lisbeth, quien te amonesta desde los cielos, ya que solo estando pegados a ella es que se cumplen permanentemente en nosotros todas las promesas de Dios, que son gozo, paz, sanidad, prosperidad, reposo y la inmortalidad. Aleluya. Las buenas nuevas de Dios para el ser humano han sido reveladas por la manifestación de nuestra Salvadora Cristo Lisbeth. Y ahora vivimos en la grandeza de la comunión santa con Dios Padre y Madre Melquisedec Lisbeth. Porque la llegada de Cristo Lisbeth, la admirable, consejera, Dios fuerte y Madre eterna, con el tesoro de su sabiduría y santidad, nos dio a conocer la existencia extraordinaria de nuestros padres espirituales. Nosotros somos bienaventurados porque ahora nuestros padres espirituales nos dan de comer de su alimento espiritual de vida eterna, que nos arma de su conocimiento para así poder vencer al mal y vivir eternamente. Por eso, nuestros Dios, Jehová Melquisedec Lisbeth, hoy nos dicen: En ustedes se cumple esta profecía. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales, cuando su Señor llegue, los halle velando, los encuentre despiertos y pendientes de su llegada. De cierto os digo que se ceñirá sus lomos con la verdad y serán vestidos con la coraza de justicia. Tendrán la armadura de Dios que vence a todo el mal que se levante contra ti en tu mente. Tu Dios, el único y verdadero Dios que ha cumplido su palabra y siempre la cumplirá, te ha sentado a la mesa y hemos venido a servirles el alimento de vida eterna, como le dijimos a Jacob: Israel, yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos, para que sepas que yo soy el Señor, el Dios de Israel, que te llama por tu nombre. Yo soy Jehová Melquisedec Lisbeth, y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Antes no conocías a Dios, pero te he permitido que nos conozcas bien. Por mí sus corazones han sido consolados y están unidos en amor, con paciencia, llegando a alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterioso plan de Dios, que es Cristo Lisbeth misma, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Porque toda la plenitud de Dios se encuentra visiblemente en mí, Cristo Lisbeth. Esto es una profecía para el pueblo Israel de hoy, el pueblo que se levantaría en la era de Cristo Lisbeth. ¡Aleluya! ¡Qué belleza y qué privilegio poder entender la verdad de Dios Padre Melquisedec, quien solo se deja ver a través de nuestra Madre Lisbeth, su Cristo y su esposa! Por esa razón, en la era de Cristo Lisbeth, Dios Melquisedec Lisbeth quisieron que su pueblo conociera la grandiosa verdad y la gloriosa riqueza del misterio entre las dos naciones. Y ese grandioso misterio es que Cristo Lisbeth está entre ustedes, esas dos naciones,
y es la esperanza y garantía de que compartirán el poder y la gloria de Dios. Y por eso nosotros anunciamos a Cristo Lisbeth, y con toda su sabiduría aconsejamos y enseñamos a todos para que lleguen a ser perfectos como ella, en la unidad perfecta de nuestros padres eternos, cabeza y cuerpo, varón y hembra, Melquisedec Lisbeth. Hoy nuestros corazones han sido consolados por confiar plenamente en la última aparición de Cristo, nuestra Dios Madre, quien con su conocimiento nos lleva en un constante crecimiento desde que nos dio nacimiento espiritual. Ella es la guía consoladora, la madre que cuida de su rebaño, que nos inspira, instruye y capacita para que hagamos parte de su obra admirable, como dioses de su reino indestructible. Por eso dice en Salmos 82:6, Yo, Melquisedec, Cristo Lisbeth, digo, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero si pierden su confianza en mí, Cristo Lisbeth, como hombres mortales morirán. Porque en ti confiarán todos los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, Melquisedec Lisbeth, no desamparas a los que te buscan con corazón limpio y sincero. Solo los que conocen el nombre de los Dios vivientes, Melquisedec Lisbeth, y participan de su sagrada familia, pueden confiar en ellos. Porque, ¿cómo se puede confiar en alguien cuyo nombre ni siquiera conoces? Mas ahora, la madre de la familia espiritual, el Cristo, se ha encarnado, revelando el nombre de su amado esposo, Dios Padre, y el de su Cristo, los soberanos y todopoderosos Dios, Melquisedec Lisbeth, y nos han salido al encuentro con sus ricas bendiciones para conocerlos bien y hacernos hechura suya, su descendencia espiritual. Aleluya. Por eso es un grande honor saber que no somos huérfanos espiritualmente, pues tenemos padres espirituales. Y nuestra Madre Lisbeth nos ha revelado el misterio del gran Yo Soy, el Padre y su amada, el Cristo. Y ahora los que hemos reconciliado a las dos naciones, hemos nacido de nuevo para vivir la verdadera vida de Dios con la palabra purificadora de su Santo Espíritu. Hoy, en estos postreros días, Jesucristo Lisbeth nos dice, Yo soy la venida de Cristo Jesús, su Salvador, destruyendo el poder de la muerte e iluminando el camino a la vida y a la inmortalidad por medio de la buena noticia que yo traigo, que es mi palabra. Cristo es la madre espiritual y la primogénita de toda la creación espiritual de Dios. En otras palabras, para tú poder nacer de nuevo del Espíritu, Cristo tiene que ser la primera que nació de nuevo en el Espíritu y ahora puede dar a luz hijos del Espíritu. Ya que nacer de nuevo es a través de la palabra que sale de mi boca y no algo físico. Así es que funciona Dios, y por eso la explicación que Cristo le hace a Nicodemo sobre el nacimiento espiritual lo confundió, porque eran palabras demasiado profundas para que un hombre terrenal pueda entender. El ser humano piensa que el Espíritu de Dios es un ser etéreo, algo místico, y no puede entender que ese Espíritu es la palabra que se siembra en la mente del hombre y va creciendo hasta ser un Espíritu Santo o inmundo. Por eso es tan necesario que sean revelados todos los misterios de Dios. Y si tú verdaderamente quieres nacer del Espíritu de Dios, entiende que es por la palabra que sale de la boca de esa mujer virtuosa que ha recibido el favor de Dios. Es de su vientre y matriz espiritual que nacen los hijos de Dios. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Eternamente y para siempre exaltaremos el nombre de nuestra Madre y Salvadora, Jesucristo Lisbeth, por venir a rescatarnos. Por la gracia de la hermosura de su santidad, no estamos en orfandad espiritual. Así es, y por eso todos unidos seguiremos dando acciones de gracias a nuestra amada Madre Lisbeth, la mujer virtuosa y esposa de Dios Padre, elevando nuestras voces con amor, alabanza y agradecimiento a nuestros padres espirituales y Dios, diciendo: Aleluya. La salvación y honra y gloria y poder son de nuestro Dios, Padre y Madre, Melquisedec Cristo Lisbeth.
Amén. Aleluya. Hoy nuestros amados padres desean compartir con todos nosotros, sus hijos y santos ángeles, un artículo sobre un interesante hallazgo arqueológico que le envió nuestro hermano Valmir Rosemeire desde Brasil, titulado El Dios bíblico pudo haber tenido una esposa, afirman investigadores. Esta es aún más evidencia que demuestra cómo cada virgen insensata de distintas generaciones y épocas han ocultado deliberadamente que Dios tiene una esposa, cuando siempre la ha tenido. Ella es su Cristo. Y lo han hecho con maldad. Ellos se apartaron desde antes de nacer, pues por no haber reconciliado a las dos naciones desde que estuvieron en el vientre espiritual de Dios Madre Lisbeth, cuando nacieron hablaron mentira y aborrecieron la verdad, como dicen Salmos 58:3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Por eso, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará, como tampoco escaparon los antepasados, quienes perecieron, amando más las tinieblas que la luz, el orden de la justicia y la santidad que trae la esposa divina de Dios, nuestra Madre Espiritual. Prestemos atención a esta importante investigación. El Dios bíblico pudo haber tenido una esposa, afirman investigadores. Las inscripciones indicarían que Yahvé tenía a la diosa de la fertilidad, Asherah, como su compañera. La tesis es controvertida. Otros expertos dicen que Dios solo absorbió los atributos de la diosa. Por Reinaldo José López. Imagen de una mujer embarazada excavada en un antiguo asentamiento israelí es una representación de Asherah, la antigua esposa del Dios bíblico. ¿Podría una diosa pagana atacada en la Biblia como uno de los mayores enemigos de la adoración del Dios verdadero ser en realidad su esposa? En pocas palabras, este es uno de los dos principales debates que ha dividido a los historiadores de la religión del antiguo Israel en los últimos tiempos. Inscripciones misteriosas, estatuillas pequeñas de cerámica y el propio texto de la Biblia indicarían que la diosa en cuestión, conocida como Asherah, no habría sido adorada como la rival de Yahvé, el Dios judeocristiano, sino como su compañera. Esto es claro para uno de los lados del debate. Para otros investigadores, los símbolos de la diosa Asherah, cuyo nombre a veces se denomina Asera, simplemente habrían sido incorporados por el culto a Yahvé, sin que la antigua diosa fuera adorada como una entidad distinta por los antiguos israelitas. La ambigüedad es en parte lingüística, aunque Asherah era el nombre de una diosa cananea, habitantes paganos de Palestina. La palabra también es un sustantivo común, Asherah, que designa un poste de madera usado para ceremonias religiosas. Las posiciones están bien marcadas. Algunos creen que se trata de un símbolo de culto. Otros ya suponen que se trata de una diosa. Sin embargo, una cosa no necesariamente excluye a la otra, porque el poste también simboliza a la diosa, por lo que una referencia a él sugiere adorar a Asherah, dice Osvaldo Luis Ribeiro, estudiante de doctorado en Teología Bíblica en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Numerosas menciones. En la Biblia hebrea hay más de 40 referencias a Asherah y su símbolo, incluyendo la demostración de su presencia en el Templo de Jerusalén, el Templo de Yahvé, dice Ana Luisa Alves Cordeiro, estudiante de maestría en Ciencias Religiosas en la Universidad Católica de Goiás. En estas referencias, la diosa es siempre retratada como una influencia religiosa negativa de los pueblos vecinos sobre los israelitas, compitiendo con la adoración del Dios verdadero. Cordeiro
está estudiando el impacto de la reforma religiosa dirigida por Josías, rey de Judá, el reino del sur de Israel, alrededor del año 620 a.C., en el que el símbolo de la diosa habría sido arrancado del templo y quemado. Sin embargo, el culto a Ashera parece haber sido más importante fuera de Jerusalén, en los llamados lugares altos, afirma la investigadora. En tales lugares, el poste de madera fue reemplazado por árboles vivos como símbolo de la diosa. Eran santuarios al aire libre, en la cima de las montañas. Esto muestra una profunda conexión con la naturaleza, dice Cordeiro. La adoración a Ashera sería una forma de reverenciar la fertilidad femenina y el papel de las mujeres como dadoras o mantenedoras de la vida. Y el árbol es el símbolo de esta abundancia, dice la investigadora. Durante mucho tiempo, este tipo de adoración se consideró una influencia religiosa extranjera en el pueblo de Israel, como dice la Biblia. Pero el consenso actual es que los israelitas no tenían un origen separado de los cananeos, sus vecinos paganos. La mayoría de los habitantes de Judá e Israel, nombre un tanto confuso del reino israelita del norte, parece haber sido un grupo de origen mayoritariamente cananeo, que fue asumiendo gradualmente una entidad cultural distinta. Y entre los cananeos, Ashera era la esposa de él, la gobernante de los dioses, más o menos como Zeus en la mitología griega tenía su esposa divina, la diosa Hera. ¿Evidencia directa? Aquí es donde la arqueología trae datos sorprendentes sobre el tema. Quizás el sitio arqueológico más importante para el debate de Ashera es Kuntillet Arud, ubicado en el Sinaí egipcio, cerca de la frontera israelí. El lugar parece haber sido una especie de escala para caravanas del desierto y también albergaba un antiguo santuario. Las inscripciones y los dibujos en los fragmentos de cerámica de Kuntillet Arud revelan frases fechadas alrededor del año 800 a.C. que piden la bendición de Yahvé de Samaria, capital del reino israelita del norte, y su Ashera, y Yahvé de Teimán y su Ashera. En el caso de la primera oración, hay un dibujo muy extraño de dos figuras con cuerpo y cabeza humana, que se asemeja a la del ganado, una con rasgos más masculinos y otra con rasgos más femeninos. ¿Era así como algunos de los antiguos israelitas imaginaban a Yahvé y su esposa Ashera? Tenemos otros datos que indican la asociación de Yahvé con la figura del toro, que representa la fuerza, el poder, especialmente en el culto a Samaria, dice Osvaldo Ribeiro, de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Otros investigadores, como Mark S. Smith, de la Universidad de Nueva York, impugnan la asociación de Yahvé con una consorte llamada Ashera en estas inscripciones. Para ellos, la gramática hebrea es extraña. El término Suashera parece referirse a un objeto, no a una persona o una diosa. Me resulta complicado sacar esa conclusión simplemente de lo que sabemos del hebreo bíblico, porque es una lengua muerta. Nunca estaremos seguros de si era realmente imposible usar el pronombre tu Ashera para referirnos a una persona, dice Ribeiro. De todos modos, dice el investigador, hay otros datos arqueológicos importantes. Numerosas estatuillas de cerámica encontradas en todo el territorio israelí y que abarcan cientos de años, que parecen indicar una diosa de la fertilidad con un vientre embarazado y senos abultados. Estas imágenes siguieron siendo comunes hasta el año cuando Jerusalén fue destruida y parte de sus habitantes fueron exiliados a Babilonia, recuerda. Post-exilio. Si el culto a Ashera fuera tan común como tal evidencia indica, ¿qué habría llevado a su fin?
La Biblia explica el proceso como una contaminación constante de la religión de Israel por parte de los pueblos paganos, que no muchas reformas religiosas de limpieza, como la del rey Josías, pudieron borrar antes del exilio en Babilonia. Ribeiro, sin embargo, dice que cree que muchas de estas historias de reforma fueron proyecciones de los sacerdotes del Templo de Jerusalén, realizadas en el momento posterior al exilio. La comunidad de los que regresan de Babilonia está organizada alrededor del Templo de Jerusalén, bajo el liderazgo de los sacerdotes y con el apoyo del imperio persa, que dominó la región después de vencer a Babilonia. Por lo tanto, cada amenaza a este proceso de centralización del poder sacerdotal se combatió de modo que solo quedó el culto a Yahvé. Fue un accidente histórico en un momento crítico que finalmente se convirtió en la visión dominante. Para Ana Luisa Cordeiro, de la Universidad Católica de Goiás, los eventos antiguos tienen implicaciones para la visión demasiado masculina de Dios que finalmente se hizo dominante entre judíos y cristianos. No es que la sociedad en la que se adoraba a Asherah fuera necesariamente igualitaria entre hombres y mujeres, reflexiona, pero al menos dejaba espacio para ver lo sagrado con un lado femenino. Reimaginar lo sagrado como diosa es reimaginar las relaciones de poder, no en un intento de borrar la presencia de Dios, sino de dejar espacio femenino en lo sagrado. Lo femenino no como un atributo del Dios masculino, sino como Dios, dice Cordeiro. Hermanos, es interesante ver cómo al estar presente Cristo Lisbeth sigue saliendo a la luz toda la iniquidad e injusticia que cometieron los hombres desobedientes del pasado, cada vez que Dios Madre se manifestaba para cumplir su pacto. Pues dice en Romanos 1:18, porque la ira de Dios Melquisedec Lisbeth se revela desde el cielo, de la mente de Cristo Lisbeth, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice en Jehová Melquisedec Lisbeth, el temor a nosotros, Dios, es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrecemos. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida, y alcanzará el favor de Jehová Melquisedec Lisbeth. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen, aman la muerte. Y nosotros somos testigos de esto, porque en cada llegada de Dios Melquisedec Lisbeth, todo se repite, pues vemos cómo la insensatez del pasado se repite en los insensatos del presente, provocando su propia perdición. Por eso Dios Madre está aquí por última vez para salvar a los hombres de la muerte, aclarando el propósito de su manifestación y así librarlos de sí mismos. Qué amor tan grande el de nuestros padres Melquisedec Lisbeth por su creación. Por esta causa doblamos nuestras rodillas ante nuestro Señor Dios Padre Melquisedec y Nuestra Señora Jesucristo Lisbeth, de quienes toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra nueva, que ellos nos han dado, quienes nos dieron, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Para que habite Cristo Lisbeth por su fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en su amor, nosotros, sus santos ángeles, podamos comprender plenamente cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo Lisbeth, que excede a todo conocimiento humano, y ahora gracias a su eterno amor y paciencia, somos llenos de toda la plenitud de Dios. Porque Dios, Melquisedec Lisbeth, son poderosos para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder de la santidad y reconciliación que actúa en nosotros.
A Dios Padre Melquisedec y a Cristo Lisbeth sea la gloria en su iglesia por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En esta investigación quedó claro que Asherah no habría sido adorada como la rival de Yahweh, el Dios judeocristiano, sino como su compañera. Y se presentó también que en la Biblia hebrea hay más de 40 referencias a Asherah y su símbolo, incluyendo la demostración de su presencia en el templo de Jerusalén, el templo de Yahweh. Pero aun cuando estos hombres perversos creen que pueden sacar a la esposa de Dios de sus mentes e inclusive de la propia Biblia, su presencia es innegable y no puede ser borrada. Así es, porque vimos claramente que Asherah era en realidad una manifestación de Cristo, la esposa de Yahweh, pero los escribas con su pluma mentirosa contaminaron por todas partes para hacerla lucir como una ramera y una hechicera, como también hoy las vírgenes insensatas proyectan a nuestra Madre para esconder su desobediencia abominable ante los ojos de Dios. Por eso, el Dios vivo, Cristo Lisbeth, nos dice: Es importante entender por qué Jesús lamentó sobre Jerusalén y sobre Elí, para que no termines como la Jerusalén actual, ni como Elí, y ser objeto de burla y de insulto para tus enemigos, que es lo que les ha sucedido a las insensatas por quedarse atrás en la casa de Elí, figura del evangelio del anticristo, como sus hijos desobedientes que hacen todo lo que es abominable ante los ojos de Dios. La historia hoy se repite para que puedan conocer qué fue lo que sucedió en otro tiempo para no cometer el mismo error. Yo estoy aquí para hacer todo lo que se dice de mí en Juan 16, del 13 al 15, que cuando venga el Espíritu Santo les dirá lo que es la verdad y los guiará, para que siempre vivan en la verdad. No hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre, y les enseñará lo que está por suceder. Hermanos, Dios Madre siempre se ha presentado unida al Padre. Ellos son el varón perfecto, cabeza y cuerpo, dos en uno. Por eso dice el artículo que hay un dibujo muy extraño de dos figuras con cuerpo y cabeza humana, una con rasgos más masculinos y otra con rasgos más femeninos. Era así como algunos de los antiguos israelitas imaginaban a Yahweh y su esposa Asherah. Pues dice en Isaías 62:5: y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Dios Padre da vida a los hombres, solo a través de su esposa, su espíritu, y por rechazarla, los hombres del pasado murieron sin alcanzar la eternidad, porque despreciaron la vida de sus padres espirituales. Y Dios Madre está aquí por última vez, aclarando el propósito de su manifestación para salvar a los hombres que están sedientos de la justicia y la vida en Dios. Pero es imperativo que sea por la fe de Cristo Lisbeth, porque esa es la única manera de agradar a Dios Padre y poder verlo a través de ella. Es por eso que Cristo está tan firme al decir que ella y Dios Padre son uno. Si la vemos a ella, vemos a Dios Padre. Y eso es lo que los hombres deben ver para agradar a Dios y tener su favor. Siempre ha sido así y siempre será así. Así es. Solo a través de su fe es que nos acercaremos a Dios Padre y viviremos en su santo templo para siempre. Y Cristo Lisbeth es la única que puede aclarar todas las dudas de todos esos investigadores y otros muchos más, quienes piensan que nunca van a poder saber a ciencia cierta a qué se refieren detalles como cuando habla de Yahweh y su Asherah, porque solo los Dios vivos pueden explicar su historia. Así es. Hoy Cristo Lisbeth, la palabra viva de Dios, les aclara a todos que Dios Padre siempre está acompañado de su esposa, su Cristo, y nunca están separados, son uno para siempre. Otro detalle interesante es cómo la palabra Asherah también es un sustantivo común que designa un poste de madera usado para ceremonias religiosas, y el poste de madera
era sustituido por árboles vivos como símbolo de la diosa, mantenedora de la vida, y el árbol es el símbolo de esa abundancia. De Asherah, Dios Madre, emana la fertilidad espiritual. Por eso ella es figura de la vid verdadera y el árbol de la vida que da su fruto en medio del paraíso de Dios Melquisedec Lisbeth. Y hoy Cristo nos rodea con su amor eterno cuando nos dice a nosotros, su creación: El verdadero sacrificio de Cristo es renunciar a lo que era suyo, que es despojarse de su sabiduría del cielo, sus vestimentas santas y tomar naturaleza de sierva a la mente terrenal, siendo vestida de ropas viles, por amor a la que fuera su creación, y por un tiempo estar separada de su esposo, Dios Padre, para luego llegar a ser la primicia de los que mueren, por haber vencido a la mente terrenal con amor eterno, al ser levantada por Dios Padre Melquisedec de entre los muertos, al devolverle su sabiduría y colocarla donde estaba antes, a la diestra de Dios Padre. Cuán bienaventurados somos nosotros, sus santos ángeles, de ser testigos fieles y beneficiarios del gran amor de Dios Madre Lisbeth, que es eterno, y nuestros labios nunca cesarán de exaltar, glorificar y magnificar a los dioses inmortales Melquisedec Lisbeth. Por eso decimos a una voz y con gran gozo: Amén, aleluya para siempre, a los todopoderosos Dios Melquisedec Lisbeth. Y ahora, con mucho agradecimiento, vamos a honrar a nuestros padres por todo lo que ellos nos dan, y de lo recibido de su mano le damos. Y para ello, confirmamos que solo aquí, en el reino de Melquisedec Lisbeth, se cumple lo dicho en Hebreos 7:8. Y aquí, en esta vida, reciben los diezmos hombres mortales, pero allí, en la vida del Espíritu, uno de quien se da testimonio de que vive. Cuando dice aquí, en esta vida, se está refiriendo al mundo de los hombres mortales que no reconocen o no quieren creer en Melquisedec Lisbeth y quienes se adueñan de los diezmos, robándole a Dios, ya que fueron Melquisedec y su Cristo los que establecieron los diezmos para su pueblo fiel, y todos los que reciben diezmos y no se los entregan a Dios, Melquisedec Lisbeth, son toda la nación que le roba a Dios sus diezmos y también sus ofrendas, que son sus ovejas, con sus testimonios, mostrando que viven diariamente en sacrificio vivo y santo. En cambio, cuando dice, pero allí, en la vida del Espíritu, uno de quien se da testimonio de que vive, se está refiriendo a donde está la gran suma sacerdotisa según el orden de Melquisedec, quien es la primera inmortal y la única quien puede tomar los diezmos, porque es Dios Madre, quien nos muestra cómo conquistar a los reyes del desorden en nuestras mentes, y por lo tanto, da testimonio de que Dios Padre, Melquisedec, vive para siempre, y su testimonio es verdadero. Y Dios han cumplido su promesa de santificar este lugar, estando presentes hoy, como dice en Éxodo 29, 42 y 43. Allí me encontraré contigo y te hablaré. Me reuniré allí con el pueblo de Israel, donde mi gloriosa presencia santificará ese lugar. Por eso el reino de Salem es el único lugar donde Dios recibe en sus diezmos, y su pueblo fiel dice: vive en nuestro Dios, Melquisedec Lisbeth. Y todos los que con paciencia esperamos, ahora sembraremos con plenitud de gozo nuestra sementera, pues honramos a nuestros padres espirituales, quienes están aquí para vivir con nosotros para siempre. Y somos obedientes en guardar el principio de diezmos y ofrendas que Dios establecieron para sus verdaderos adoradores, pues somos primeramente prósperos en nuestras mentes y también en manifestación. Sembremos en el único terreno fértil que da buen fruto para Dios. Adelante. A ti
reciben los diezmos, hombres mortales, robándole a Dios. Pero allí se da testimonio de uno que vive eternamente y para siempre, Melquisedec Lisbeth. Cuando dice aquí, se refiere al mundo de los hombres mortales que se adueñan de los diezmos. En cambio, cuando dice allí, uno de quien se da testimonio de que vive, es la gran suma sacerdotisa, según el orden de Melquisedec. Ella es la primera inmortal, es la esposa del gran Dios, y su pueblo dice una voz: nuestro Dios Melquisedec Lisbeth vive. Aleluya. Hoy yo celebro la vida de Cristo en mí. Saludo a mis amigos y les digo que Cristo está aquí. Hoy yo celebro la vida eterna en mí. Animo a todos con mi proceder, produces en mí el querer y el hacer. Ya llegó, es tiempo de verdad. Cuando nació Cristo, Lisbeth, empezó la Navidad. Hoy yo celebro la vida de Cristo en mí. Saludo a mis amigos y les digo que Cristo está aquí. Hoy yo celebro la vida eterna en mí. Animo a todos con mi proceder, produces en mí el querer y el hacer. Ya llegó, es tiempo de verdad. Cuando nació Cristo, Lisbeth, empezó la Navidad. Hoy yo celebro la vida de Cristo en mí. Saludo a mis amigos y les digo que Cristo está aquí. Salvación. El Cristo que resucitó, su nombre es Lisbeth. Hoy yo celebro la vida de Cristo en mí. Saludo a mis amigos y les digo que Cristo está aquí. Hoy yo celebro la vida eterna en mí. Animo a todos con mi proceder, produces en mí el querer y el hacer. Ya llegó, es tiempo de verdad. Cuando nació Cristo, Lisbeth, empezó la Navidad. Hoy yo celebro la vida de Cristo en mí. Empezó la Navidad cuando Cristo Lisbeth nació.
Verdaderamente, ahora podemos disfrutar la vida de Dios Madre Cristo Lisbeth en nosotros, porque la verdadera vida del Espíritu comenzó con Cristo, al ella ser levantada por Dios Padre Melquisedec y devolverle su sabiduría y sentarla a su diestra. Por eso vivimos eternamente agradecidos con nuestros padres espirituales, pues hoy, en el cumplimiento de los tiempos, regresaron por última vez para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y darnos el conocimiento de su profundo amor, que nos da la vida eterna por su infinita misericordia. Por eso somos diligentes en dar a conocer en nuestra vida y en nuestro buen proceder esta grande salvación, que es Cristo Lisbeth, la verdadera Navidad. Aleluya. Agradecemos a nuestros amados hermanos desde Nueva York, Diego Adriana, por exaltar el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Lisbeth, con esta hermosa ofrenda de alabanza que se titula Hoy yo celebro la vida. Hoy proclamamos a la verdadera Mesías, nuestra Salvadora, Dios Madre, quien nos resucitó juntamente con ella cuando estábamos muertos, y por su gracia, hoy somos salvos. Gracias, Madre. Sí, nuestros amados padres también agradecen a su pueblo que trae sus diezmos a la casa de Dios, donde se halla alimento de Dios Melquisedec Lisbeth, quienes nos han cumplido su promesa de abrir las ventanas del cielo y derramar su sabiduría sobre nosotros como bendición hasta que sobreabunde. Por eso alabamos a la primera inmortal que da testimonio de que Melquisedec vive, nuestra Madre Cristo Lisbeth, y gracias a ella sabemos sembrar, pedir y con prontitud somos respondidos. Nuestros padres están agradecidos por nuestra muestra de amor y sometimiento, porque gracias a los diezmos de los verdaderos adoradores que Dios han venido a buscar, es que Dios vive entre nosotros, los fieles y valientes, 144,000 que están junto al Cordero hembra, que está en pie sobre el monte de Sión, y que tienen el nombre de ella, Cristo Lisbeth, y el de nuestro Padre, Melquisedec, escrito en la frente, en nuestras mentes. En nuestros diezmos le mostramos al único Dios vivo y poderoso, que nuestro Dios es Melquisedec Lisbeth y no el vientre. ¡Qué grande honor! Amén. Aleluya.